tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que le estés escuchando. Si estás aquí es porque eres un director de localidad y de nuevo quiero pues felicitarte por estar dándote el espacio, la disciplina de hacer esta formación que se nos ofrece con muchas herramientas para poder cumplir mejor con nuestro trabajo, ¿no? Muchas veces en el reino nos quejamos de que ay, qué barbaridad, me mandan a la guerra y no sé ni cómo hacerle. Esto es exactamente eso, es el cómo hacerle, ¿no? Es la herramienta, es la fuerza, es el acompañamiento hacia nosotros, porque yo también soy director local, al acompañamiento hacia nosotros que nos ofrecen para nosotros poder cumplir con nuestra tarea, pues de la manera adecuada. Entonces, pues vamos a comenzar con una pequeña oración para encomendar estos frutos de este ratito de trabajo a Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que quisiste iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues me tocó un tema hermosísimo, que son las condiciones para el acompañar, el arte de escuchar y el arte de hacer preguntas. Para acompañar, que es lo que nos toca a nosotros como directores locales, no podemos dejar de dominar esta habilidad. Esta habilidad de escuchar y hacer preguntas no solamente es para las personas que dependen de nosotros en nuestros comités de la localidad, sino para todas las personas que nos rodean, las señoras de nuestro equipo, el hijo, bueno, no nada más estoy hablando a mujeres, el hijo, el sacerdote que está en formación, la persona que depende de mí, todas las personas con las que yo tengo un contacto, les puedo ofrecer este acompañamiento a través de la escucha y del elaborar estas preguntas posibilitadoras, estas preguntas que vamos a ver aquí cómo son y qué características tienen, nos ayudan a crecer a través de este maravilloso arte, ¿no? Pues vamos a comenzar. Hacer preguntas es un arte, como decíamos, ¿no? Como sabemos y recordamos en nuestra formación de filosofía, el mismo Sócrates usaba este método de preguntar para invitar a sus alumnos a la reflexión, ¿no? Muchas veces nosotros con los demás solemos afirmar las cosas y no preguntamos. Y si preguntamos, a veces en nuestra pregunta estamos sugiriendo una respuesta. Y entonces, pues no es la ideal porque nosotros debemos de preguntar con la espera de lo que el otro va a contestar. La pregunta es un elemento clave en la relación. Yo no debo de, como decimos, como de pontificar, ¿no? Yo no debo de decir las cosas, yo no debo de dar las soluciones. El otro es el que es experto en su vida. El otro es el que sabe lo que le está sucediendo. Yo a través de la pregunta, yo soy psicóloga y esto se practica mucho en la psicología y en el coaching porque a través de la pregunta, el otro descubre su realidad. A través de la pregunta es como eh, hay esa relación de respeto en el que los dos se ponen en juego porque se comprometen al preguntar, ¿no? Esta escucha implica mirar al otro. La mirada es importantísima porque a través de la mirada yo veo la necesidad del otro. Y si estoy viendo su necesidad, entonces puedo preguntar. Si yo no conozco la realidad del otro, si no conozco quién es, si no conozco lo que necesita, no puedo preguntar. Entonces debemos de ejercitarnos en esta escucha efectiva y afectiva. ¿Qué significa esto? Que sí voy a escuchar lo que me dice, pero voy a aprender a leer detrás de lo que me dice. No nada más las palabras, también el tono, como lo dice, también
su lenguaje corporal, también lo que está queriendo decir a través de esa respuesta, no nada más la pregunta en sí, ¿no? Entonces, hay que buscar diferenciar lo que es oír y lo que es escuchar. No es lo mismo. Oír es simplemente el acto involuntario de que nuestro sentido del oído capte esas vibraciones y sean procesadas en el cerebro. Pero escuchar es poner toda mi persona, mi inteligencia, mi libertad, mi voluntad. Es un querer estar ahí para el otro. Y esa es la habilidad que vamos a tratar. Seguramente ustedes son muy hábiles en ello, pero vamos a tratar de ejercitar activamente en este trabajo tan hermoso que tenemos, escuchar al otro. Vamos a tener como cuatro pilares de nuestra escucha, ¿no? Nuestro primer pilar es escuchar a la persona, lo que dice y lo que me quiere decir. En esta imagen, a ver, para que no nos distraigamos, vamos a verla con detenimiento, dice, yo escucho con toda mi persona, con mi mente, con mi afecto, con mi voluntad. Escucho a toda la persona, ¿no? Lo que dice, lo que me quiere decir. Mi escucha es ese espacio de silencio para descubrir que el otro es un alter, que el otro es otra persona que tiene otros intereses, otra manera de ser. Y mi escucha es este órgano de acogida que me va a llevar a una comprensión total, ¿no? Esto es como una visión general y vamos a ir desglosando cada punto. En primer lugar, tengo que escuchar a lo que el otro me dice, sí, con sus palabras, pero también su historia. ¿Quién es esta persona que tengo enfrente? A lo mejor es un sacerdote, a lo mejor es una señora, a lo mejor es alguien que viene cansado de la vida, cansado de algún apostolado, una persona que se siente incomprendida o una persona que está muy bien o un hijo que tiene una necesidad. ¿Qué hay detrás de esa persona? ¿Quién es? ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su mundo interior? Esta escucha me tiene que llevar a conocerlo, ¿no? La escucha significa abrir, como decíamos que el oído no se puede abrir, pero la escucha sí abre el corazón. La escucha dispone al otro a ser hospitalario, a tener esa acogida, ¿no? Es esa escucha con todo mi ser. No puedo estar haciendo otra cosa, ¿no? Como en un curso de matrimonios que daba el otro día, les decía, no puedo decir con el teléfono en la mano, a ver, sí, te escucho, y con la pantalla aquí. Eso no es escucha. Escucha es el acto de querer escuchar. Otra característica que tiene que tener nuestro escucha es no escuchar para responder, ni siquiera para solucionar. Nuestro objetivo de la escucha es escuchar para comprender. Al escuchar, muchas veces, esto, los hombres son muy dados a ello, ¿no? Quieren siempre, como su personalidad masculina lo lleva a realizarlo, quieren siempre dar soluciones. Por ejemplo, yo digo, y sobre todo las mujeres, ¿no? No queremos escuchar soluciones, queremos escuchar el sentirnos acogidos, sentirnos comprendidas. Por ejemplo, yo digo, tuve un problema con un responsable de equipo o con un director de colegio, ¿no? Y esto me está dando vueltas en la cabeza porque tengo una angustia y no sé qué decir o no sé qué hacer. Y entonces la persona que está escuchando puede decir, ah, no, mira, es que lo que tú tienes que hacer es decirle esto, esto y esto y darle estas razones. Y yo a lo mejor no necesito eso porque yo también las puedo pensar. Yo necesito ser acogida en mi escucha. Que la otra persona me diga, te entiendo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué deseas de esta conversación? ¿No? O sea, este espejeo muchas veces no necesita una solución. Hay un dicho americano que me encanta que dice que cuando alguien viene a un problema, se necesitan las tres Hs. Helped, o sea, tiene que preguntar a la persona, ¿cuál de las tres Hs necesitas? ¿Necesitas ser helped, o sea, ayudado? ¿Hugged, abrazado? ¿O heard? ¿Qué de estas tres cosas necesitas en este momento?
Digo, a lo mejor no puedo abrazar a la persona en el momento, ¿no? Pero, o no hay tanta cercanía, lo que sea, pero ¿necesitas ser escuchado o necesitas que te ayuden en una solución? Y esto no está mal si lo preguntamos, ¿no? Escuchar en profundidad es ir mucho más allá de las palabras. Escuchar también el lenguaje del cuerpo. Es toda la persona la que me está hablando. Como decíamos, sus anhelos, sus palabras, sí, pero también su mente, su historia, sus afectos, su corazón, la posición que ocupa en la localidad. ¿Quién es? A lo mejor es una persona que, un director de escuela, por ejemplo, que no fue obedecido en alguna cosa que dio y se siente muy frustrado. Entonces, hay que escuchar de esta manera. ¿Qué sientes? ¿Qué es para ti esto? ¿Qué esperabas de los demás? ¿Qué necesitas? E incluso, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué quieres que haga para ti? ¿Ok? La siguiente, la característica de nuestra escucha es escuchar con toda mi persona, con mi inteligencia, con mi voluntad, con mi afecto. Si yo pretendo escuchar a la persona que viene con todo un paquete, ¿yo qué? ¿Yo qué soy? ¿No? Después de haber observado su cuerpo, de haber expresado, observado qué expresa la persona con lo que es, con lo que quiere decir, qué me está comunicando su mirada, qué me comunica su gesto, su postura, sus manos. Ahora yo, ¿cómo voy a acoger a la persona? ¿Cómo voy a escuchar? Escuchar es una decisión, como ya decíamos, no es oír, implica que todo yo deseo comprender a esta persona, no la solución del problema, deseo comprender, deseo ponerme en sus zapatos, es una escucha empática en la que yo deseo vivir lo que está viviendo la otra persona para entenderla mejor. La clave aquí es escuchar para comprender, ¿no? Y esta escucha requiere de apertura, inteligencia, evidentemente, empatía, escuchando con esa intuición, ¿no? Poniéndose en juego, tomando en serio la palabra del otro. Muchas veces tendemos a decir, ah, no, es que a mí lo que me pasa, o a mí lo que me pasó, o es que yo en tu caso lo que haría, momento, no eres tú, no protagonices. Tenemos que acoger al otro como es y como viene, ¿no? ¿Qué experimentas tú? Y quiero que pienses un minuto. Piensa una vez que hayas sido escuchado completamente. ¿Qué experimentaste con esa acogida? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue el sentimiento que brotaba de tu corazón después de haber sido acogido? Piensa en ese momento que a lo mejor tenías un problema, esa orientación espiritual, que tenías un agobio y te ayudaron, aunque sea no a resolver, sino a escucharte. Qué importante es que nosotros pongamos en juego esta experiencia. Así como yo me sentí en esa ocasión, así quiero que los demás se sientan alrededor mío. Así quiero que se sientan acogidos y escuchados. El oído es un órgano de acogida, ¿no? Voy a mover un poquito la foto y fíjense, nosotros queremos lograr este modo encuentro. ¿Qué significa un encuentro? Un encuentro con otra persona es compartir una intimidad para enriquecerme con la presencia del otro. Entonces, en este caso, queremos ponernos el chip en modo encuentro. ¿Cómo me voy a enriquecer yo de lo que esa persona me está diciendo? ¿Y cómo se enriquece el otro de lo que yo estoy escuchando? Desde luego, yo tengo que escuchar desde la gratitud, desde el reconocimiento del valor del otro, desde la colaboración. Soy responsable de mi vida, pero acompaño viviendo con otros. Lo que no debe de ser es el modo de desencuentro, es decir, en el que yo esté cerrado o me esté en mi cabeza haciendo juicios de lo que es la otra persona. No se vale desconfiar por el hecho de estar ahí, ¿no? Desde esa exigencia, desde esa queja, desde ese juicio, desde esas susceptibilidades. Ay, no, es que yo en su lugar no haría lo mismo. Es que, ¿cómo se le ocurre? Es que no puede ser que se haya peleado de esa manera, o no puede ser que esté haciendo, resolviendo las cosas en esta situación, ¿no? Desde mi perspectiva, de nuevo, yo voy a acoger.
quiero vivir en apertura. Estos oídos, como decíamos, no pueden cerrarse. Tenemos que tener esa disposición de escucha que posibilita al ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es elegir esta posibilidad de estar para el otro, de servirle, de amarle. De hecho, la escucha es amor. Vemos nosotros que Jesús escuchaba a las personas, se detenía, se paraba, se giraba y decía, por ejemplo, pensé en la hemorroísa, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo que quién te ha tocado? De alguna manera escuchó esa necesidad de la mujer y tuvo esa momento de acogida en el que salió de él la gracia, ¿no? Es dedicar tiempo para el otro, dedicar todas mis facultades, todo lo que yo soy. Por ejemplo, yo no puedo llegar a a la plática, al diálogo, a la orientación o al acompañamiento con la persona con la que me toca y estoy pensando en que esta persona o no, como decíamos, no es capaz o no tiene ¿qué hace con esa responsabilidad o que yo no voy a poder hacerlo. Simplemente ábrete, acoge al otro y solita se va a dar esta capacidad tuya de poder escuchar. Esta frase me llamó mucho la atención, que es de Aquilino Polaino, y dice, aprender a escuchar es sinónimo de contemplar en el otro su historia biográfica, desplegada y extendida en el tiempo, con sus errores y aciertos, con sus ambiciones y frustraciones, con la libertad, las consecuencias que de ella derivan y de ahora forman parte de la misma sustancia que sostiene y jalona su existencia singular. ¿Qué significa? Que yo no escucho nada más a una persona, escucho toda una historia, toda una biografía que se despliega en el tiempo, ¿no? Y les invito también, si tienen tiempo y quieren extender un poquito más esto, em, López Quintas tiene varias, nada más lo buscan así en YouTube, tiene varias pláticas sobre la escucha, ¿no? Lo mismo las talks estas de BBVA, que son buenísimas, se las recomiendo, sobre educación, sobre valores, son muy buenas. Em, También hablan, hay alguna que habla sobre la escucha. Bien, vamos a hablar, ya vimos que tengo que escuchar a toda la persona, con toda mi persona, pero también muy importante, tenemos que escuchar, hay que ejercitándonos en el verdadero silencio. Es lo mismo que con la oración, tantas veces lo hemos meditado, ¿no? Que yo no puedo llegar con Dios con mi cabeza llena de ideas, me necesito vaciar para que Dios entre dentro de mí. Aquí es un poquito lo mismo, necesito tener ese silencio interior y exterior. Si yo estoy con la persona y estoy esperando pues que ya tengo la siguiente cita o que tengo que ir a comprar tal cosa o que hoy día tengo una reunión en la noche y no la he confirmado o yo qué sé, todas aquellas ideas inoportunas que nos vienen a la cabeza, no voy a poder eh, escuchar adecuadamente si no hago el ejercicio de hacer silencio. Incluso les recomiendo que es bueno hacer un momentito como hicimos hoy de oración, un momentito de hacer una pausa para disponernos a hacer este silencio, ¿no? Es bajar, me encanta esta expresión, el volumen de mi yo. Yo no soy el protagonista. Me voy a dejar de ocupar de mí mismo para centrarme en el otro. Y eso es amar. La verdad, esto es el acto más supremo de amor, es olvidarme de mí para darme al otro. Y aquí, este silencio me está diciendo, más bien le estoy diciendo al otro que me importa, que es una persona valiosa, que lo que me va a decir para mí es importante. Y entonces yo callo para acogerlo. Pero de nuevo, no nada más callo las orejas, sino callo la mente, callo los afectos, callo el deseo de protagonismo. Y para esto tengo que tener, evidentemente, mucha humildad, ¿no? Hay que guardar silencio sin ansiar muchos frutos, saber esperar, incluso aguantar los silencios. Cuando el otro, por ejemplo, yo le hago una pregunta
y el otro guarda un momento de silencio, tenemos que saber aguantar esos silencios. Significa está pensando la respuesta, está caminando su mente, analizando posibilidades. No me tiene que contestar de inmediato. Hay que saber esperar para en esta escucha, ¿no? La escucha y el silencio me hacen descubrir que yo no soy el protagonista, y por tanto se me abre al misterio del otro, que me está revelando su ser, me está revelando lo que es, lo que piensa. ¿De qué manera me descentro yo? ¿Qué ejercicios hago para salir de mí mismo y pensar un poquito más en el otro? Piensen, por ejemplo, pues no sé qué tantos casados estén escuchando esto, pero en una relación de pareja, ¿qué tanto estoy pensando que soy yo el que tiene que ser, o sea, como esa autorreferencia? Yo soy el criterio, mis pensamientos y mis juicios son los importantes. O bien, estoy centrado en el otro. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Cómo puedo escucharte mejor? ¿Quién eres? Y en base a eso, yo te escucho, yo te recibo, yo te acojo. ¿Ok? ¿Para qué escucho? Pues escucho para despertar, para dejar ser al otro, permitir que descubra algo de sí a través de la escucha. ¿Y cómo es posible, no? Muchas veces las personas somos muy curiosas porque verbalizando nos explicamos las cosas. Por ejemplo, cuando yo tengo un problema y lo hablo ante otra persona, entiendo mejor mi problema. Pues es el objetivo de una terapia, por ejemplo, ¿no? El hablar, el ordenar los pensamientos cuando son verbalizados. Por ejemplo, yo choco, o sea, voy en el coche y choco. Conforme yo expreso qué fue lo que sucedió al del seguro, a la a mi marido, a mis amigos, es que fíjate, lo que me sucedió es que venía yo por la calle fulanita, ¿no? Y me sucedió esto y me salió el coche de tal manera para autoexplicarme y voy a comprender mejor las cosas si me estoy verbalizando lo que me sucede. Entonces, en este momento yo pretendo que la persona confíe más en sí misma y por eso la escucho, ¿ok? Si yo le estoy, no me gusta la palabra, pero le estoy como empoderando con mi actitud de escucha, la persona se siente más segura. ¿Y qué creen? Es la primera herramienta para hacerlo mejor de lo que está haciendo. Esta escucha tiene que ser con mucha humildad, ¿no? Yo no sé todas las respuestas. Yo no soy el profesional en su vida. Yo no soy el non plus ultra. Yo estoy para escuchar, ¿no? Estoy para dar la posibilidad de que el otro contemple su propia historia, que se autoexplique el problema que tiene, que se autoexplique lo que está viviendo en el apostolado, que comprenda al verbalizar cómo están llevándose las cosas. Y muchas veces yo no tengo ni que decir consejos ni cosas, simplemente con lo que la técnica que se le llama el espejeo, es decir, ¿y cómo te sientes en relación a ello? ¿Y estás frustrado? No, es que estoy muy enojado porque en el colegio no me están respondiendo de la manera que yo pensaba. Perfecto. ¿Qué te hace sentir? ¿A qué te lleva eso? ¿No? Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de preguntas, pero ojo, la persona, y a lo mejor esta es una habilidad que tengo que ir ejercitando, no se da de la noche a la mañana. Hay que saber dar un paso atrás y disponerse a la escucha. Y esto necesita, evidentemente, para la óptima escucha, se necesita el silencio, como ya dijimos, tiempo y espacio. Ojo con el síndrome del reloj. Ojo con decir que siempre tenemos prisa. Ojo con, pero ya te vas, pero nos vemos solo un ratito, pero no. Hay que tratar de hacer que el otro se sienta verdaderamente bienvenido, aceptado. Bien, ya vamos a ejercitar la escucha. ¿Qué tenemos que hacer? Tengo que ejercitarme, escuchar, escucharme a mí, escucharte a ti y escucharnos a los dos. La pregunta
siempre va a validar la escucha. Si yo te pregunto algo, significa que te estoy poniendo atención. Significa que eres importante para mí y que estoy averiguando a lo mejor detalles, desentrañando. No es una vil curiosidad, ¿no? Es una pregunta para que el otro elabore una respuesta, para que piense otras alternativas, para que piense fuera de la caja, para que ejercite esta persona su capacidad de ver en su interior. ¿Qué otra respuesta podríamos dar a esta situación? De hecho, a veces se puede preguntar eso, ¿no? Cuando ya no sé, hay un término en psicología que se llama caer en set, ¿no? Y es cuando estás resolviendo un problema y lo resuelves de cierta manera. Y luego otra vez vas a volverlo a intentar resolver y de la misma manera, y de la misma manera, y no sabes otra. Eso es una cosa que se llama caer en set. Cuando yo caigo en set y ya no sé cómo resolver algo, puede que una pregunta me haga cambiar la dimensión de las cosas y entender mejor qué puedo hacer para solucionar el problema, ¿no? Las preguntas nos ayudan a buscar las causas de las cosas, nos ayudan a desarrollar el espíritu crítico y la creatividad, ¿no? Como decían los antiguos. Esta manera de preguntar te va a ejercitar la mente porque te va a ayudar a pensar en más alternativas. Y hay veces que podemos profundizar en la pregunta diciendo, ¿y qué más? ¿Y tú qué crees? ¿Y qué más? ¿Y qué otra alternativa? O sea, preguntas tan fáciles como esa, ¿no? Para crecer es más importante preguntarse que responderse. Fíjense, para salir de la zona de confort, es mucho más fácil hacer, mucho más eficaz, perdón, hacerse preguntas que darse respuestas, porque a veces no tenemos las respuestas, pero las preguntas siempre las podemos tener. Entonces, si yo me estoy preguntando y estoy buscando la respuesta, significa que me estoy moviendo, que estoy creciendo, que estoy dando de mí para buscar otras alternativas, para pensar fuera de la caja, como dice, ¿no? El, el, Vamos a analizar algunos tipos de preguntas. ¿Cómo pregunto? ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Es muy importante revisar qué tipos de preguntas son, porque hay algún tipo de preguntas que son muy sencillas las respuestas. Hay preguntas que son superficiales, como ¿qué hiciste ayer en la mañana? Pues fui a desayunar y me fui a dar clases y tuve 3 orientaciones y una cosa es eso y otra cosa es algo que me da un relato. ¿No? Son dos tipos de preguntas distintas. Las preguntas que te dan datos como respuesta y las que te dan relatos. Las preguntas que te dan relatos son preguntas más profundas porque requieren de una reflexión, de armar una historia y por lo tanto sacan de la zona de confort y llevan a indagar un poquito más las razones por las que se hacen las cosas, em, los motivos, el qué, ¿no? Muchas veces nosotros tendemos a decir el qué hacemos, ¿no? Por ejemplo, un retiro. Yo voy a invitar a una persona a un retiro, a unos ejercicios espirituales. Y entonces le digo, ¿qué es lo que qué haces ahí? Y lo primero que contestamos es el qué. No, pues mira, alguien da unas pláticas, se tienen ratos de reflexión, se tienen ratos de oración, y no decimos, o a veces también podemos responder en el cómo, pero difícilmente respondemos con el por qué. Entonces tenemos que preguntar el por qué hacemos las cosas, cuáles son tus motivos. Por ejemplo, en el del ejemplo de ejercicios espirituales, ¿por qué? Pues por tener un contacto más íntimo y personal y profundo con Dios nuestro Señor. Entonces, ¿qué diferencia es que yo invité a una señora diciéndole, oye, te invito a un retiro que es rezar y venir a escuchar unas pláticas? ¿Ese es el qué? ¿Cómo? Pues, ¿cómo le puedo decir? Pues mira, yo paso por ti, es en Amecameca, vamos a realizar tales cosas en tantos días, etcétera. Ese es el cómo. Pero qué distinto que yo le diga, oye, te invito a tener un contacto profundo con Dios nuestro Señor. Este es un concepto de Simon Sinek que se llama el círculo dorado. Y les invito a que lo estudien porque muchas veces nosotros hacemos preguntas de qué y necesitamos preguntar un por qué. ¿Qué es lo que te lleva a hacer esto?
desbloqueamos a la persona y de nuevo piensa fuera de la caja. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que hay detrás de ti que te levanta todas las mañanas a cumplir con tu obligación? La pregunta, como ya dijimos, valida la escucha. Si la pregunta es posibilitadora, nos damos cuenta si hemos escuchado bien. Si es una pregunta muy posibilitadora, significa que abre nuevas opciones, que se puede seguir indagando sobre la respuesta. No es una pregunta que nos da datos, ¿ok? Entonces, necesitamos hacer preguntas posibilitadoras, que son estas que son las que nos dan los relatos. ¿Qué características tienen estas preguntas posibilitadoras? Pues fíjense, las preguntas posibilitadoras interpelan. Quiere decir, una vez que me preguntan algo así, no me dejan indiferente. Piensen, por ejemplo, en una dirección espiritual. Bueno, ¿y tú qué deseabas al realizar eso? ¿O qué es lo que te movió? ¿O cuál es, por qué quieres realizar, cuál es el motivo en definitiva por el que quieres realizar tal cosa? ¿O por qué quieres alcanzar esa meta? ¿Ok? Son preguntas que nos llegan al fondo, nos mueven, no nos dejan indiferentes. Y porque incluso a veces no se contestan de inmediato, sino que la persona se puede ir y las puede seguir como rumiando, ¿no? Preguntas abiertas, amplían perspectivas, dan puntos de vista diferentes. Quiere decir que no voy a hacer una pregunta para que me conteste sí o no. Hago una pregunta para que me dé un contexto, para que me abra una explicación. Preguntas que conectan con la realidad. Quiere decir, si yo no conozco a la persona y no busco conocerla, no puedo conocer su realidad para que esta escucha, esta pregunta sea comprensiva y acorde con las dificultades o las realidades que ella presenta. Por ejemplo, una madre de familia, ¿no? Que yo estoy escuchando y me está diciendo que no pudo realizar tal cosa porque pues es directora de una escuela y está muy agobiada con su familia porque tiene un familiar enfermo. Y yo le sigo preguntando de la tarea que tiene que realizar y no le pregunto por su familiar. A ver, cuéntame, ¿cómo es esto? ¿Qué te trae a ti? ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu ser mamá ahorita? ¿A qué tienes puesta tu atención? ¿Qué es lo que te está moviendo a actuar de esa manera? ¿No? Cambia totalmente la realidad de la persona si solamente está respondiendo o reportando una situación escolar, por ejemplo, ¿no? Preguntas condicionantes, quiere decir que vuelvo a ellas. No son preguntas de una sola respuesta, son preguntas que me llevan a pensar, que me llevan a analizar las causas. Y son preguntas también reveladoras, porque a través de la respuesta yo voy a descubrir algo de mí. Me voy a dar cuenta qué es esta realidad a la que me estoy enfrentando. Fíjense, aquí vienen algunas preguntas y esta presentación, pues aquí la tienen y las puedo compartir para que se queden con ellos si le quieren sacar una foto. Algunas preguntas en relación al sentido, es decir, ¿por qué haces las cosas? El ser significa qué es y el camino es hacia dónde vas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué es tan importante eso para ti? ¿Qué está en juego? ¿Qué impacto tiene esto sobre tu vida o sobre tu relación o sobre tu trabajo? ¿Qué significa para ti tener este logro o realizar, organizar ese evento o que más personas vayan a ejercicios espirituales? ¿Estás buscando realmente eh, llenar el retiro porque vaya mucha gente y porque digo, no le vas a preguntar, tampoco vas a hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Pero un poquito más a llevarlos a pensar cuál es ese por qué hacen las cosas. ¿Qué verían en ti los demás? En cuanto al ser, podemos ver algunas preguntas. ¿Qué sientes tú cuando esto sucede? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué te dice esa emoción? Muchas veces aquí los pensamientos es lo más importante. A ver, nosotros tenemos, no voy a tener a explicar técnicas terapéuticas, pero tenemos una emoción, perdón, un hecho, un evento, algo que provoca una emoción.
pero no es directamente el hecho lo que provoca la emoción, sino lo que yo pienso y siento de ese evento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuve un gran éxito en relación a, organicé una conferencia y me salió de maravilla y fueron muchísimas personas y la gente quedó muy contenta. Entonces, ¿qué me digo yo después de este? Ahí está el hecho y ahí está la emoción, ¿no? El hecho es, se organizó la conferencia y fue un éxito. La emoción es, me siento muy contenta. ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Ok? Digo, con una emoción positiva es muy fácil, pero con una emoción negativa, ¿qué te dices? No valgo, no sirvo, el otro la tiene contra mí, esa persona no sabe hacer las cosas. Todo esto me lo digo yo a mí mismo, son mis propios juicios. Y eso es lo único que yo puedo cambiar. No puedo cambiar el hecho, no puedo cambiar la consecuencia, solamente puedo cambiar lo que yo me digo a mí misma. Entonces, el hacer preguntas en relación a qué se dice qué se dice a sí misma la persona. Por ejemplo, ¿para qué está ahí? ¿Cuál es el motivo por el que lo quieres lograr? ¿De qué tienes miedo? ¿De qué tienes ilusión? ¿De qué tienes este enojo que no te deja vivir? ¿No? ¿De qué tienes rencor? Y en cuestión del camino es cuáles son los medios que necesitas para alcanzar ese medio. Por ejemplo, o valga, perdón, la redundancia, pero cuáles son las herramientas o los caminos que debes de tomar para alcanzar esa meta. ¿Qué necesitas hacer? ¿A qué te sientes llamado? ¿Cuál sería el primer paso a dar? Etcétera. Estos son, por supuesto, algunos ejemplos sobre preguntas posibilitadoras que nosotros tenemos que detenernos y escuchar. Pero esto es, de nuevo, es como ir al gimnasio, ¿no? Para tener nosotros unos músculos fuertes, necesitamos ir al gimnasio muchas veces, no es una sola vez, ¿no? Esto es ensayar, 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 es como una virtud. Es un hábito operativo que hay que repetir y repetir y entrenarnos en el arte de hacer preguntas, que es maravilloso, ¿no? Em, ¿Quién? ¿Con quién? ¿Para quién? ¿Qué necesita el otro de ti? ¿Quién te acompaña? ¿Con quién lo quieres compartir? Todas estas son algunas de las preguntas posibilitadoras. Bien, ya vamos a terminar. Por último, quiero tocar algunas buenas prácticas, unos pequeños consejitos para la escucha. En primer lugar, no interrumpir. Si la persona está expresando una idea, por más que se tarde, no vale interrumpirla. Incluso a veces, cuando fue muy enredado o fue muy largo, yo puedo parafrasear, a ver, lo que me quisiste decir es esto, esto y esto, de una manera como más concreta, como sintetizar, como espejear, como decir, ¿esto es lo que me estás queriendo decir? Otro tip sería conectar emocionalmente. Perdón, ¿cuál es la intención, cuál es la emoción que está prevaleciendo con la persona? ¿Y qué es lo que cómo me puedo conectar mejor con esta persona? Otro tip es mirar sin intimidar. Dijimos al principio que la escucha y la mirada son distintas caras de la misma moneda. El ver a la persona, mirarla con esta cantidad de posibilidades que tiene, es una, pues una como alabanza a su ser, ¿no? Suena un poco raro. Es como una admiración, es como wow, es que me sorprende lo que eres. Hay una frase muy bonita que dice que cuando el otro te revela su intimidad y te abre el corazón, dan ganas de arrodillarse. Eso es esto, es mirar al otro porque dan ganas de arrodillarse, porque me está revelando su yo, sus deseos, su intimidad. Hay que usar también expresiones para demostrar que escucho e invitar al otro a hablar. Esto ya lo platicamos, es como decir, ah, sí, entiendo o estoy de acuerdo. Ujú. O sea, todas esas pequeñas expresiones que van indicándole al otro que va bien y que yo estoy escuchando. Puedo detenerlo un poco y decir, a ver, ¿me permites? Déjame ver si hasta aquí, sobre todo si es un discurso muy largo, déjame ver si hasta aquí he entendido correctamente. Y entonces lo escuchas, ¿no? Dar espacio al otro para que hable, para que tenga evidentemente un pequeño como acuerdo de confidencialidad en el que cuando te encuentres con la persona tenga por seguro de que tú no vas a revelar eso,
de que puede expresar lo que quiera, de que es bienvenida todo tipo de expresiones, de pensamientos, de que aquí estás para la otra persona, ¿no? Que aquí estás para él o para ella. Y por último, el compadecerse con el otro. Compadecerse significa padecer con el otro, es estar con el otro, es tener esa empatía que el otro necesita. ¿Y por qué me tengo que compadecer? Porque el otro se siente acompañado. Entonces, esto es básicamente algunos de los puntos para la escucha, ¿no? Y al final quiero que pienses un momentito y te lleves este tema a, pues a dialogar, incluso, híjole, sería muy atrevido que preguntáramos a los que están cerca de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de comunidad, a nuestros amigos, oye, ¿cómo crees que yo escucho? ¿Cómo crees que yo miro? ¿Cómo crees que pregunto? ¿No? Que si me tuvieras que decir algo, se necesita ser valiente, ¿eh? Porque nos pueden decir unas cosas que no nos gusten, pero hacer un alto y decir, ¿yo cómo escucho? ¿Cómo miro al otro? ¿Qué tantos juicios estoy haciendo cuando otra persona se acerca? Al momento coge el micrófono y empiezo yo a pensar, no es que ya cogió el micrófono y entonces no hay nadie que lo calle, ¿no? ¿Qué preguntas me surgen a mí en cuanto a mi escucha? ¿Qué te gusta que te pregunten a ti? ¿Qué te ha preguntado, qué te ha dejado pensando? Un libro que leí hace mucho, el padre Mariano de Blas, que era un excelente formador, nos hacía leer un libro que se llamaba Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y decía que la clave más importante para ganar un amigo es preguntarle sobre sí mismo, preguntarle cómo está, preguntarle qué le interesa, preguntarle cuáles son sus gustos. Digo, no es el caso para el acompañamiento que damos nosotros, ¿no? Pero siempre que nos interesamos y ofrecemos ese espacio de silencio y de escucha y de una mirada clara, posibilitadora, que cree en la otra persona, es evidente que el otro se va a abrir. Y el otro va a entregarnos ese corazón que a lo mejor algo le aflige. No sé si les ha pasado que escuchas a alguien y se va y dice, wow, es que me sirvió muchísimo. Y dices, pues ni dije nada, ¿no? Solo escuché. ¿Y cómo escuchas? Pues así. Otra amiga me contaba que tenía una tía viejita que era famosa por la escucha. Y todos los hijos y todos los amigos de sus hijos y todo el mundo iba y como que le daban una cita, oye, quiero que me escuches. No era quiero que me digas un consejo, quiero que me escuches. Entonces, verdaderamente esa es una habilidad preciosa que nos va a servir en todos los ámbitos de nuestra vida. Y no digamos, es que yo ya lo sé hacer. De nuevo, es como un músculo que tiene que ejercitarse y siempre es perfectible, igual que somos nosotros como personas comunes y corrientes, como mortales, ¿no? Así es que pues básicamente esto es la escucha. Cualquier duda estoy a su disposición. Voy a dejar mi email y lo que se les ofrezca, incluso si quieren ser escuchados, estoy a su disposición. Muchas gracias a todos y ánimo en este camino tan bueno tan arduo, tan precioso que es el de los directores locales. Gracias por todo su trabajo que Dios nuestro Señor ve en lo íntimo del corazón. Gracias.